de Terence Moix, no digas que fue un sueño. No digas que fue un sueño, es una novela sobre las fases del amor, enmarcada en un periodo histórico apasionante, los estertores del Egipto amenazado por el imperialismo de la todopoderosa Roma. Bueno, y para el que no lo sepa, decir que Terence Moix fue un escritor español, tanto en lengua castellana como en lengua catalana, y fue un escritor de formación autodidáctica. El cine fue algo que le marcó profundamente, su afición al cine, y bueno, decir que en su obra normalmente aparecen elementos autobiográficos, y a lo largo de su vida desarrolló una gran devoción por la historia de Egipto. A Egipto fue reiteradamente y escribió varias novelas más sobre Egipto. Decir también que fue presentador de televisión con gran éxito, y decir que Terence Moix era gay en aquella época, en los tiempos difíciles, y que fue un gran defensor de los derechos y libertades de esta comunidad, bueno, y de las libertades de cualquier grupo, hay que decirlo. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Terence Moix. Bueno, decir que este libro es de 1986 y esta edición es del 92. Y bueno, es muy importante las dedicatorias, los agradecimientos, nada menos que a Núria Espert por El rostro de Cleopatra, a Montserrat Caballé por La voz de Cleopatra, a Antonio Gala por el título y a Ana María Moix, su hermana, por los puntos y las comas. Este libro comienza, estamos en el Egipto histórico, en el Egipto antiguo, lógicamente, con una ceremonia del luto. Una ceremonia del luto porque nada menos que Cleopatra, la reina Cleopatra, la famosa Cleopatra, está de luto porque se ha enterado de que su amor, su amante, Marco Antonio, en Roma se ha casado, sí, se puede decir que se ha casado con Octavia, la mujer de Octavio Augusto. Y eso ella lo considera como una afrenta, nada más y nada menos. ¿Por qué una afrenta? Porque ella tiene 2 hijos de Marco Antonio y ella es la reina de Egipto, ni más ni menos. Y Marco Antonio pues la deja, realmente se considera humillada, y de ahí esta ceremonia del luto. Bueno, y este es el comienzo tan estupendo de este libro, y Terence Moix nos va a explicar, a enseñar lo que es la corte de Cleopatra en Egipto, y nos va a llevar por Alejandría y por Tebas. Vamos a ver lo que es, nos va a llevar por ejemplo, a conocer el oráculo del amor de Alejandría. Hay que recordar algo importante en la historia, que Cleopatra es descendiente de un general de Alejandro Magno. Hay que recordar que Alejandro Magno conquistó Egipto y Oriente, y Egipto se lo dejó a uno de sus generales. Cleopatra es descendiente de uno de estos generales. Ella es de la dinastía tolemaica. Bueno, entonces ya tenemos aquí a Cleopatra que hierve de furor en Alejandría. Pero esto es Alejandría. Mientras tenemos a Marco Antonio, que es un general romano que tiene aspiraciones de tener el control total sobre el imperio. En aquel momento el imperio romano estaba dividido. Octavio Augusto, el que después sería emperador, dominaba la parte de la península italiana. Marco Antonio dominaba la parte de Oriente. De ahí el matrimonio de Marco Antonio por interés político con Octavia, la mujer de Octavio Augusto. Octavio Augusto después sería Augusto cuando ya fuese emperador. Hay que decir que Terence Moix nos describe a Marco Antonio como un oportunista, tanto en su vida sentimental como política. Cambia de mujer o de ideas según le viene. Realmente no es un ejemplo de conducta.
Y poco a poco vamos a ver cómo Octavio le va comiendo terreno a Marco Antonio. Octavio es un hombre frío, Marco Antonio es un hombre más pasional. Y cómo le va quitando, digamos, derechos. Y vamos a ver cómo Marco Antonio se refugia en Antioquía, su capital, la capital de su territorio. Marco Antonio está en una situación de crisis y se encuentra solo en Antioquía. Y Cleopatra va a recibir un mensaje de Antioquía, de Marco Antonio. Ya no os digo más de la historia, porque ahí empieza la segunda parte de este estupendo libro. Bueno, hay que decir que Terence Simoes nos describe muy bien a los personajes, a Cleopatra, a Marco Antonio, que son las dos figuras, las dos columnas sobre las que se asienta este libro. Terence Simoes realmente no es imparcial. Terence Simoes tiene sus preferencias y lo vamos a notar claramente en este libro. Está escrito de una manera muy sencilla, quizás con un tono poético, y aparte vienen como fábulas, ¿no? Pero realmente es un libro que se ve bien, los capítulos son cortos, todos tenemos una pequeña idea de Marco Antonio y de Cleopatra, y realmente no tiene ninguna complicación para leerlo. Este libro hay que leerlo porque realmente nos lleva perfectamente a esta época. Aunque yo no tenía, por ejemplo, mucho conocimiento de Cleopatra, de Marco Antonio, de sus amores, y Terence Simoes nos lo explica fácilmente, incluso de la situación política entre Roma y Egipto. También nos explica, nos va a enseñar Alejandría maravillosamente con su comunidad de griegos, y también nos va a enseñar Antioquía, esta ciudad legendaria de Oriente Medio. Y ya os digo, este libro está muy bien. Evidentemente, esto no es un libro de Galdós, ni mucho menos. Terence Simoes lo que aspira es a transmitir su apasionamiento por Egipto, y lo consigue. Esta historia, Terence Simoes es en cierta manera un culebrón, no es más que eso. Terence Simoes, yo creo que también estaba influenciado por este género. Tenemos todos sus ingredientes: la mujer despechada, el marido mujeriego, hijos, digamos, ilegítimos, divorcios. Esto es totalmente un culebrón. Y otra cosa es que Terence Simoes es un hombre del Mediterráneo, y Cleopatra y Marco Antonio son del Mediterráneo. Entonces la visión que tiene Terence Simoes de estos personajes no es la misma que la que pueda tener un novelista del norte de Europa. El Mediterráneo es una tierra apasionada, y Terence Simoes lo era, y este apasionamiento de Terence Simoes lo podemos notar en las páginas de este libro. Y bueno, y lo que os digo, os recomiendo este libro, merece la pena, sobre todo para las personas que leen poco. Es una buena manera de entrar a leer. Es una historia conocida, pero está muy bien escrito, lo vais a pasar bien. Ahora, sobre todo, lo podéis llevar a la playa, lo podéis encontrar en cualquier librería de segunda mano, muy barata, y bueno, está muy bien, y hay tiempo para literatura de gran calidad, y para esta literatura que lo único que pretende es hacernos pasar un buen rato, y Terence Simoes consigue que pasemos un buen rato. Bueno, pues esto os animo a leer, sobre todo a Terence Simoes o a quien sea, porque vais a disfrutarlo. Y si no os gusta el libro, lo dejáis, no pasa nada. Bueno, un saludo desde La Coruña. Gracias.